Bendito es el Señor. Dios nos bendiga, hermanos, amigos. Dios nos bendiga. Es un gozo volver a reunirnos, volver a saludarnos, con la intención de edificarnos en la fe, de motivarnos a seguir adelante. Amén. Así es que a mis hermanos de la iglesia que en un momento pueden ver, acceder a este video, que Dios les bendiga. Iglesia Ciudad de Sion, allá en San Jacinto, Dios los bendiga. A los hermanos y a los amigos, pues, que van a acceder, pues bienvenidos. Será una bendición maravillosa poder compartir una reflexión de la palabra de Dios, siempre con el propósito de animarnos, de fortalecernos en la fe. Así es de que vamos a orar. Como todas las veces oramos, pedimos al Señor, le vamos a pedir que Él nos bendiga, que su palabra nos ministre, que su gracia nos renueve y que su Espíritu Santo pueda estar con cada uno de nosotros para bendecirnos. Vamos a orar al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Esta tarde, Señor, agradecemos el favor, agradecemos tu misericordia, agradecemos la gracia derramada sobre nosotros, el regalo de la vida, Señor. Gracias, hemos recibido el don maravilloso, Señor, de la vida, este día, nuestra familia, todo lo que necesitamos. Gracias. Pero también así, Señor, necesitamos el pan para nuestras almas. Y te pido, Dios, que puedas hablarnos. Sé que algunos hermanos, Señor, ya han recibido alimento espiritual, Señor, han orado, Señor, han escuchado mensajes, Señor, han hecho el esfuerzo por mantener esa relación espiritual, Señor. Pero hoy te pido para nosotros, para cada uno de nosotros, que tu palabra pueda hablarnos, pueda ministrarnos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Bueno, Dios nos bendiga, hermanos, qué gusto saludarles, es un privilegio maravilloso. Quiero tomar una porción de la Escritura, la cual está en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 4, el versículo número 35, 36 y 37, aunque voy a fijarme más en el versículo número 35. Dice de la manera siguiente como está escrito: ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que recibe y el que siega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, vosotros habéis entrado en sus labores. Amén. Entonces vamos a decir, hermanos, comparado a lo que diría Mateo capítulo número 9, versículo número 38, y dice, voy a leer los dos textos juntos. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Son dos textos que vamos a comparar. Amén. Ahora, el Evangelio de Jesús, la palabra de Jesús, Jesús mismo produce avivamiento en la fe y una maduración espiritual en la vida del creyente. Y esa es una realidad. Cuando Jesús llega, cuando el Evangelio del Señor toca las almas, cuando su palabra administra los corazones, va a producir avivamiento, va a producir madurez, va a producir que el cristiano alcance esa medida que el Señor y que su palabra quiere que nosotros alcancemos. Amén. Entonces vamos a hablar sobre el pasaje de Juan, donde vamos a encontrar en el capítulo número 4, versículo número 35, vamos a mirar que Jesús está hablando con sus discípulos y les está diciendo: ustedes dicen que falta mucho tiempo para cegar, pero yo les digo, alcen la vista porque los campos están blancos. Y ellos estaban mirando otra realidad, pero Jesús estaba viendo otra. Amén. Entonces, el avivamiento es un tiempo de cosecha, es un tiempo de bendición, es un tiempo donde almas van a ser ganadas para el reino de Dios. Probablemente nuestro contexto, nuestro contorno nos diga que es un momento de dolor, lo cual es cierto, pero ¿qué es lo que mira Dios? ¿Qué es lo que mira Jesús en medio de todo este contexto de dolor? Él también mira la oportunidad para alcanzar las almas, aquellas que están perdidas sin Dios y sin esperanza. Amén.
Amén. Entonces vamos a creer que la palabra de Dios nos llama a buscar ese avivamiento que el Señor tiene y que va a producir en nuestras vidas. Amén. Veamos entonces con atención estos pasajes de la Escritura. Ahora, el avivamiento en la fe. Avivamiento es el incremento de la intensidad, de la fuerza o de la velocidad de algo. Eso es avivamiento. Por eso es que Jesús mira, los discípulos miran las cosas lentas, las cosas calmadas, pero Jesús las mira en otro panorama y sus palabras los van a motivar. ¿A quiénes les motiva la palabra de Dios, hermano? ¿A quién de ustedes lo ha motivado la palabra de Dios cuando siente que su fuerza se acaba, cuando siente que está débil, pero viene una palabra para animarte, viene una palabra para levantarte? Eso también es avivar tu fe. Amén. Ahora, mire, para los tiempos de Jesús, la gente vivía con una fe opacada y con una fe apocada también, es decir, con algo que no podían ver claramente, pero con algo que se sentían menos, hermanos. Sin embargo, cuando Jesús pasa, Él va a crear un ambiente, Él va a traer un momento de gloria, Él va a hacer algo maravilloso, Él va a obrar de manera especial en el cual las personas van a desear escuchar ese mensaje, van a desear acercarse a ese Señor, hermanos, van a desear esa fe, esa salvación. Gloria a Dios. Para los tiempos de Jesús, hermanos, había gente que había perdido la fe. Había gente que había perdido el propósito. Mire, Marcos capítulo 9, versículo número 22, dice la Escritura que un día sus discípulos estaban peleando ahí con una multitud porque llega Jesús y les dice: ¿qué pasa aquí? Y un padre de familia le dice: traje mi hijo a tus discípulos para que lo sanasen, echasen fuera al demonio que estaba en mi hijo, y ellos no pudieron, y se había armado un alboroto. Cuando Jesús llega, el padre de familia le dice a Jesús: si puedes hacer algo, si puedes, haz algo. Oiga, hermano, estaba hablando con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. En ese tiempo ya no había esperanza. Sin embargo, cuando Jesús pasó, había un deseo mayor, había un anhelo, porque le estaban diciendo: Señor, si tú puedes, haz algo. Qué precioso, hermano. Yo sé que para este tiempo hay gente en un hospital, en una cama, diciendo: Señor, si puedes, haz algo. Este es el tiempo, hermanos, es el momento en el cual el Señor también va a salvar almas, en el cual también va a salvar vidas, en el cual también va a salvar corazones. Pero es necesario que nosotros estemos también con la mirada en lo que Jesús quiere que veamos, hermanos. Y es cierto que el dolor, la angustia, hermanos, que la aflicción está predominando, pero también hay un plan de Dios, hay un plan de salvación, hay un mensaje de Dios que Él va a obrar a través de nuestras vidas y a través de los que predican, a través de los que cantan, a través de los que evangelizan a la familia, a través de los que tienen esos tiempos de devocional en sus hogares. Es el tiempo de avivar, es el tiempo de incrementar la intensidad, la fe, la fuerza, hermano, no de bajar los brazos, sino de animarnos. Amén. Entonces, había gente opacada, había gente marginada, había gente relegada espiritualmente, religiosamente, dejada en el olvido. Sin embargo, Jesús pasaría para traer vida. Gloria a Dios, hermano. Esto me recuerda lo que dice Génesis, cuando Dios está creando, cuando Dios está trayendo vida, cuando su espíritu está volando sobre la faz de las aguas donde solo había desorden. Cuando Jesús pasa por este mundo perdido, oscuro, también está pasando y está trayendo vida. Por eso van a haber almas que van a ser alcanzadas. Amén. Ahora, mire, sabe que había una persona, los ciegos, los cojos, que cuando estaban en su condición opacados, hermanos, pero escucharon el mensaje de Jesús, entonces cambió, hermano, su condición. Aquel hombre le dijo: si puedes, haz algo. Pero había un ciego que escuchó que venía Jesús pasando y comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermano, este hombre aumentó, incrementó la intensidad, porque quería ser escuchado por el maestro, quería ser sanado por el maestro. Hermano, por eso es el tiempo, es el momento para que usted y yo, como hijos de Dios, incrementemos, seamos avivados en la fe, que la palabra de Jesús produzca avivamiento e incremente, hermanos, esa búsqueda, esa oración. Por ejemplo, el Salmo 55:17 dice: tarde y mañana y mediodía oraré al Dios de los
los cielos y Él oirá mi voz. Incremente. Si estaba bajando la guarda, es el tiempo de incrementar, hermano. El Salmo 92 dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Y por último, también Hebreos capítulo número 12 dice: corramos con paciencia la carrera de la fe. Amén. Entonces quiero que preste atención a esto, hermano. Gente que vivía sin esperanza, cuando miraron a ese Rey de Reyes, cuando reconocieron a Jesús, su fe se avivó. Sus fuerzas, hermano, donde no había fuerza, surgió fortaleza, porque Jesús era eso, un avivamiento real, un avivamiento verdadero para las almas, hermano. Aquella mujer que tenía un flujo de sangre por 12 años, débil, cansada, sus palabras eran únicamente estas: si tan solo tocare el borde del manto de Jesús, seré sana. Esta mujer débil, esta mujer sin fuerzas, hermano, pero que su fe se avivó al ver, al escuchar las palabras de Jesús, hermano, y entregó todo y recibió todo de parte de nuestro Señor. Amén. Ahora, en este momento y en este contexto, porque el avivamiento, el aumento de la intensidad, de la fuerza, de la velocidad, también va a producir algo, hermanos. Jesús en el capítulo 4 de Juan está hablando con una mujer que ha ido a sacar agua al pozo. Es la mujer samaritana, hermanos, al pozo de Jacob. Y en ese momento también Dios va a hacernos ver que había gente que vivía en la oscuridad de la religiosidad, que tenía cierto conocimiento, pero que estaba en el pecado, y ese pecado no le dejaba vivir libre, hermanos. Por ejemplo, había gente religiosa, pero que vivía una vida de pecado, y Jesús va a ofrecerle agua de vida. Oiga, qué bonito, hermanos, porque esta mujer estaba así acostumbrada a vivir así. Sin embargo, Jesús sabía la necesidad, Jesús conocía la necesidad. Los discípulos habían ido en ese momento a comprar alimentos a la ciudad, pero Jesús se había quedado hablando con una mujer pecadora, hermanos, con una mujer que estaba relegada, que estaba fuera, porque esto es lo que Jesús va a hacer: salvar, alcanzar, hermanos. Amén. Jesús le ofrece agua de vida, y la mujer le dijo: maestro, tengo sed. Si hay alguien de los que está aquí tiene sed, hermano, no precisamente de pecado, aunque delante de Dios somos hombres pecadores que cada día necesitamos su gracia. Si hay alguien que necesita, dígale: Señor, tengo sed, porque tú eres el agua de vida, y Él va a saciar nuestra necesidad. Ahora, si hay algo que Jesús va a hacer, hermanos, y es que ese avivamiento, esa salvación, también tiene que dejarnos claro que Él va a confrontar aquello que es el pecado. Jesús le dice: mujer, entonces quiero que llames a tu marido. Y ella le dijo: no tengo marido. Le dijo: Dios, que lo conoce todo, hermano. ¿Quiénes dicen amén? Dios conoce todo. Y le dijo: en esto has dicho la verdad, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tuyo. Amén. Entonces Jesús lo conoce todo. Si tiene alguien a la par, dígale: Jesús conoce tu pasado, tu presente, y también conoce tu futuro. Él lo conoce todo. Amén. Entonces la omnisciencia de Dios, Él permite conocerlo todo. En el versículo número 17, 4:17 dice: respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho en verdad. Lo sabía, claro que lo sabe. Si hay algo que podemos tener claro, es que Jesús nos conoce. Amén. Jesús nos conoce y sabe cuál es nuestra necesidad, pero tampoco quiere dejarnos perdidos. Jesús lo conocía. Jesús conocía a esta mujer, conocía que era pecadora. Gloria a Dios, hermano. Pero porque era pecadora, Jesús tenía que pasar por esa ciudad para salvarla. Jesús tenía que pasar por ese pozo para salvarlo, porque Jesús te conoce, te salvó, porque tú no podías, porque yo no podía, porque mis méritos no podían alcanzar al Dios supremo. Por eso su evangelio, su palabra, su gracia. Y como esta mujer dijo: tengo sed, muchos de los que estamos aquí le dijimos: Señor, tengo sed. En mi experiencia personal, cuando me convertí al Señor, hermano, recuerdo que tenía 16, casi 17 años, y en ese momento temblaba aquí en el país, los terremotos y todo eso, hermano, y acontecía que cuando temblaba tenía miedo de morir, hermanos. Pero ese día escuché la palabra, el mensaje, esa palabra de esperanza, y fui movido a la casa de Dios, ahí a ese templo maravilloso, y comenzó el Señor a obrar en mí la palabra, hermano. Ese día la palabra comenzó a producir
producir avivamiento, un deseo de búsqueda de la gracia. Y eso es lo que Dios va a hacer en el peor momento de tu vida. Él va a producir, Él va a traer la palabra de esperanza que no te va a dejar morir en el foso, en el pecado, en la maldad, porque Dios tiene planes de bendición y de vida para cada uno de nosotros. Amén. Ahora, muchas personas iban a creer a este mensaje. Muchas personas serían despertadas, hermano, porque donde Jesús pasaba, hermano, lo cambiaba, lo arreglaba, lo sanaba, lo salvaba y hacía grandes cosas, avivaba la fe. Esta mujer era una mujer que estaba en una cuestión religiosa sumida, diciendo, mire, nuestros padres adoraron allá en los lugares altos, en aquellos lugares donde habían hecho altares, y ustedes ¿dónde dicen que debemos adorar? En el templo. Mire, Jesús le va a decir, viene la hora en que no van a adorar ni en los lugares altos ni en el templo. El que adora a Dios va a adorarlo en espíritu, en verdad, con una fe avivada, con un gozo avivado. Es decir, va a incrementar ese deseo, esa necesidad. Hoy no podemos adorar en los templos, pero la Biblia dice que Dios ha hecho de nosotros un templo, una morada en la cual podemos buscar su gracia, su presencia, sentir esa preciosa gracia de su Espíritu Santo. Amén. Ahora, el avivamiento va a comenzar entonces en la voluntad de Dios por salvar las almas, en la obediencia de Jesús por pasar por ese pozo. Gracias, Señor, porque pasaste junto al camino donde yo estaba para salvarme. Y tercero, en una mujer que a mi criterio estaba lejos de alcanzar la salvación, pero que Cristo llegaría para llevar salvación. Esa mujer iba a crear un testimonio que alcanzaría a multitudes. Amén. Ahora, en el texto, porque es parte del capítulo 4, Jesús está mirando los campos blancos, está mirando que es el tiempo de recoger la cosecha. Él está mirando evidentemente algo diferente. Hermano, nuestra mirada debe estar buscando mirar las cosas de arriba, lo que Dios tiene para nosotros, enfocar nuestra mirada en la redención. Hermano, hoy más que nunca debemos estar con nuestra mirada buscando la gracia, buscando ese poder, hermano. La Biblia dice que debemos erguir nuestras cabezas porque nuestra redención se acerca. La gente, el momento nos dice que hay dolor, que hay angustia, que hay maldad, que hay desesperación. Es cierto, pero también Dios está trayendo un mensaje de salvación a las almas. Hoy más que nunca en los hospitales la palabra de Dios está llegando a aquel corazón duro, aquel corazón que estaba cerrado, aquel corazón que decía, yo no creo en Dios. Hoy está diciendo, Señor, sálvame. Hoy está como aquella mujer en el pozo diciendo, tengo sed. Aquel corazón duro que ha rechazado el mensaje del evangelio, hoy se está abriendo. ¿Por qué? Porque hay necesidad, hermano. Por eso, como iglesia, nosotros no podemos estar diciendo cual discípulos, falta mucho todavía, falta tiempo. El tiempo, hermanos, se está cortando. La venida del Señor está cerca y usted y yo debemos velar y trabajar para que el fruto del Señor sea recogido como conviene. Capítulo 4, versículo número 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Falta tiempo. Lo que sucedía es que cuando ellos miraban los campos de trigo, hermanos, los campos, al igual que todo plantillo, tiene señales, tiene evidencia de cuando el fruto se está madurando. El trigo nace verde y crece siendo verde, pero cuando ya su fruto está bueno, cambia de color, se hace del color que normalmente conocemos. Amén. Entonces, los discípulos decían, aquí falta. Jesús decía, ya es tiempo. Jesús no estaba hablando solamente de la producción agrícola, Él estaba hablando de la producción de almas para el cielo, hermanos, y estaba hablando de salvar esas almas. Entonces, cuando nosotros decimos falta tiempo, el Señor está diciendo cuántas almas necesitarán. Por eso, a usted que canta, a usted que predica, a usted que comparte textos de la palabra de Dios, le animo a seguir adelante con esa fe. A usted que con su testimonio va a impactar almas, le animo a esforzarse, a mantener la mirada firme en el galardón. Le animo a fortalecer sus manos, porque aunque la gente diga, esto ya nos vamos a acostumbrar a esta pandemia, ya nos vamos a acostumbrar a esta crisis, aunque la gente diga eso, nosotros debemos estar esperando la venida de nuestro
nuestro Rey de Reyes. Debemos estar anunciando siempre la palabra del Señor, hermanos. Debemos avivarnos en la fe que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, no solo se refería a Jesús al cultivo, sino también a la salvación de las almas. El trigo nace y crece siendo verde, pero cuando madura cambia de color y se cambia y se torna blanco, o el color que más o menos nosotros conocemos. Amén. Entonces quiero decirle que la palabra de Dios también nos llama a cristianos como hijos de Dios a que podamos tener el color, la forma, el sabor y el diseño que Dios desea, hermanos. Es decir, que vayamos buscando crecer y madurar, porque el tiempo del Señor se acerca. Amén. Ahora, mire, cuando un cristiano está creciendo, va a cambiar su forma, va a cambiar su forma de vivir, su forma de sentir las cosas, su forma de hacer las cosas para el Señor. Amén. Ahora, se hacía una comparación entre el trigo y la cizaña en Mateo capítulo número 13, versículo número 30. Sabe que la cizaña es una planta muy parecida al trigo. De hecho, le llaman el falso trigo, es decir, que no es trigo, pero que se hace pasar por trigo. La única diferencia es que el trigo sí cambia de color, pero la cizaña no cambia de color. Ella nace verde, crece verde y bueno, cuando se muere a lo mejor cambia de color, pero no da evidencia de haber alcanzado una madurez, ni un avivamiento, ni un crecimiento, hermanos. Por eso, como hijos de Dios, la presencia del Señor debe producir avivamiento en nuestras vidas. La presencia de Dios debe producir un gozo en nuestras vidas. La presencia de Dios debe incrementar nuestra fe, debe incrementar nuestras fuerzas y debe llevarnos a la presencia de Dios. Por eso es que vamos a notar que en diferentes momentos como cristianos, cuando no hemos alcanzado crecimiento, cuando no hemos alcanzado madurez, Dios está hablando que se está cumpliendo el tiempo y es necesario que estemos, hermanos, no como cizaña verde, sino como trigo, blancos, listos para ser segados. La Escritura dice en Mateo capítulo número 24, versículo 31, que el Señor va a levantar, va a mandar a recoger a los segadores desde los 4 puntos de la tierra y va a recoger su trigo. Por lo tanto, es necesario que la presencia de Dios, que la gracia de Dios, que este breve mensaje quizás produzca en usted un leve incremento de su fe, un leve deseo de buscar, un deseo de agradar a Dios, hermano, un deseo de madurar en la fe, un deseo de madurar en ese conocimiento de la gracia de Dios, porque el tiempo del Señor se acerca. Amén. Ahora, vamos a establecer entonces un elemento, y es que el trigo sí cambia de color, sí cambia. ¿Por qué? Porque su naturaleza es otra. La cizaña ha sido destinada para ser quemada, pero los hijos de Dios, el trigo del Señor será guardado, será preservado del tiempo del fin y será galardonado con la promesa que Dios tiene para nuestras vidas. Así es de que anime su fe, anime su corazón, hermano. Si hemos estado verdes como la cizaña, hermano, en algún momento nuestra falta de madurez espiritual, nuestra tibieza espiritual, nuestro decaimiento espiritual nos hace ver verdes, hermano, nos hace ver como cizaña, como falso trigo. Pero la palabra de Dios quiere esto, decirnos: el tiempo se acerca, debemos buscar el crecimiento, debemos buscar agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. En aquellos dorados tiempos, cuando podíamos estar en la casa de Dios, eran muy comunes estas conversaciones cuando la gente decía: se enojó el hermano tal. ¿Y por qué se enojó? Porque no le dieron la mano. Se enojó fulano de tal. ¿Por qué? Porque no lo saludaron. Hermano, eso no era trigo, eso era una cizaña. ¿Y qué pasó? El hermano tal contaminó a otro. Debemos buscar madurez, la presencia de Dios. La palabra de Dios va a producir crecimiento, aumento de la intensidad, aumento de la fe en la vida de las personas. Cuando usted recibe la palabra,
cuando aquella mujer recibió la palabra, dijo: tengo poca fuerza, pero solo algo me queda. La poca fuerza la voy a gastar. Quiero alcanzar al maestro. Aquel hombre que no podía ni siquiera mirar, escuchó la palabra y dijo: tengo que aumentar la fuerza de mi voz para alcanzar el milagro. Hermano, yo no sé cuál sea su condición hoy, pero hay una palabra de Dios que Él quiere traernos, y es: el tiempo se acerca. Aumente, que la palabra de Dios traiga avivamiento, traiga un despertar, aumente la intensidad, hermanos, así como el salmista oraba y decía: Jehová oirá mi voz. Así nosotros podamos acercarnos al Señor. Amén. Ahora, en este tiempo también dice, Jesús estaba hablando de los campos blancos, y con esta declaración daba a entender que ya era tiempo de cosechar. ¿Cuál debería ser la actitud de los discípulos, hermanos? ¿Cuál debería ser la actitud de los obreros? Esa actitud, hermanos, en la cual ellos estaban como adormecidos, era para que en el momento comenzaran a preparar las cestas. Bueno, para nuestros tiempos y para nuestro contexto, es como cuando le dicen a los hermanos: mire, ya la milpa ya están buenos los elotes, prepare el costal, prepare el canasto, mira, así rapidito, salimos corriendo. Entonces, de esa debe ser nuestra actitud. O cuando le dice: mire, ya el frijolar ya está listo de arrancar. La siega es ese momento en el cual se va a recoger el producto, en el cual se va a recoger el grano. Pues en nuestros tiempos solo podemos compararlo a arrancar frijoles. Los que lo han hecho saben cómo es, o a ir y arrancar, a cortar el elote para preparar, hermanos, lo que tiene que preparar. Deberíamos alegrarnos, hermanos, porque el tiempo del Señor se acerca, el momento se acerca, y nosotros somos parte de ese mover, de esa gloria que va a despertar. Sin embargo, los discípulos veían diferente algo a lo que Jesús veía. Mire, Isaías 55, 8 y 9 dice la escritura de que así como son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos, mis caminos más altos que vuestros caminos. Es diferente, hermanos. Los caminos del Señor, los pensamientos del Señor son diferentes a los nuestros, porque no estamos sintonizados en la gracia de Dios, en lo que Él tiene. Los discípulos decían: falta mucho tiempo, faltan 4 meses. Jesús estaba diciendo: es el momento. Los discípulos fueron por comida. Oiga, qué interesante, hermano. Jesús estaba salvando una alma en ese momento. Los discípulos ofrecen comida. Jesús dice: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Mire, los discípulos no tuvieron ninguna conversión registrada en este momento. Jesús se ganó a una mujer samaritana, y una mujer samaritana se iba a ganar a una multitud de personas. Puede ser diferente nuestra mirada, pero hoy también el Señor quiere decirnos: es el tiempo de que miremos, hermanos, las almas, los hogares, las personas necesitan, y el Señor está pronto para venir a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, capítulo 4, versículo número 36 dice: y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Y es que cuando nosotros trabajamos, cuando nosotros nos esforzamos, hermanos, debemos entender que no vamos a quedar sin recompensa. Muchas personas han dicho: ¿y yo qué me gano? ¿Qué gano con servir al Señor? Lo primero es que Dios ha preparado para ti una promesa de vida eterna, una salvación eterna, hermano. Alguien dijo que nosotros debíamos encargarnos de las cosas de Dios, y Dios se encargaba de lo nuestro. ¿Quiénes dicen amén? Cuando usted se dedica de lo que es de Dios, Dios se dedica a cuidar lo que es suyo, hermano, su casa, su familia, su salud, todo lo que usted necesita. Bueno, nosotros estamos muy contentos, muy felices de saber que Dios guarda nuestra familia. Probablemente no hayamos salido beneficiados con bienes, con cosas, con ayudas, pero seguramente ha sido la mano de Dios fiel sobre nosotros, que nos ha dado salud, hermano, nos ha dado el alimento, nos ha dado el calzado, todo lo que necesitamos. Y ¿sabe qué, hermano? No podremos pagarle, porque Dios es fiel. Recoger frutos para vida eterna. La Biblia también dice en Proverbios capítulo número 11, versículo 30, que el que gana almas es sabio. Háblele a alguien del Señor Jesús, sea sabio y recoja un fruto para vida eterna, hermanos. El que siembra goza con el que ciega. En la parábola del sembrador, Jesús salió a sembrar, hermano.
quiero que piense usted en lo que hace una persona por sembrar, por cultivar, pero que a medida que va pasando el tiempo, como diría Isaías, que nosotros seríamos llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová. La palabra de Dios cayó en nosotros. Hermano, cuando la palabra de Dios cae en nosotros, germina y comienza a nacer algo por la fe. Hermano, todo, mientras estamos en esta tierra, el enemigo va a hacer todo por destruir y robar esa palabra. Pero cuando usted se encarga de guardar esa palabra y de producir, hermano, también se encarga de velar por el crecimiento, mire, va a ser recompensado por la gracia que Dios tiene para cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Entonces yo quiero decirle, hermano, que esta palabra viene con un propósito, y es que ahora que entendemos que la venida del Señor está más cerca que cuando creímos, que ahora que entendemos que los campos están blancos, que por los ojos de la fe podamos entender que la venida del Señor se aproxima, entonces nosotros debemos incrementar nuestra intensidad de búsqueda. Amén. Debemos incrementar nuestra velocidad en esa búsqueda, hermanos. No estar adormecidos espiritualmente, sino despertar, levantarnos, hermanos, sabiendo que nuestro Rey viene. Me encanta la declaración de Isaías, siempre que podemos leerla. Dice Isaías 35, capítulo 3 y 4, a usted que sus manos, a usted que su fuerza se le está gastando. Dice Isaías 35, versículo número 4, porque el Señor quiere producir, hermanos, un despertar, un avivamiento, algo maravilloso. Oiga esto, de fortalecer las manos cansadas. Está diciendo a usted que sus manos se le están cansando, fortalézcalas, hermano. Hay esperanza, hay vida, hay salvación. Dice, afirmar las rodillas endebles. Aquello que está débil, es el tiempo de fortalecerla en el Señor, hermano. Cuando nuestras rodillas están débiles y no podemos caminar y sentimos que no podemos más y nuestras rodillas se doblan a causa del cansancio, fortalézcalas, hermano. Escuché algo muy precioso, y es que cuando usted está de rodillas, hermanos, está preparado para estar de pie. Podemos fortalecernos en el Señor. Gloria al Señor. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí viene vuestro Dios. Oiga como dice, digan a los de corazón apocado. Estas eran las palabras del Señor en los evangelios, cuando encontraba el Señor a gente con un corazón así pequeño, con un corazón miserable, con un corazón, Jesús les decía, viene esperanza, hay salvación, y eso producía un despertar maravilloso. Dice, digan a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución. Me encanta, hermano, la retribución es el pago, viene con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Por lo tanto, no podemos estar ahí, hermano, como aquella generación de personas a las cuales Jesús les hablaba y decía, ustedes son como los muchachos que se sientan en las plazas, a los cuales les tocamos la flauta y no bailaste, les endechamos y no lloraron. Necesitamos ser una generación de cristianos que deseemos, que anhelemos ese mover de la gracia del Espíritu Santo de Dios, que deseemos, hermanos, que su Espíritu se derrame y que avive las almas, que avive los corazones, que un espíritu de vida, de salvación, de esperanza, hermano, pueda moverse sobre esas calles donde va esa mujer quizás sin esperanza, quizás llorando, quizás con una mala noticia, donde está ese hombre ahí en ese hospital, en esa casa, en ese lugar. Debemos anhelar, debemos ser gente, hermanos, que anhela la presencia y la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Que Dios y su palabra produzca en usted avivamiento, que sea aumentada la fuerza, que sea aumentada la velocidad, que sea aumentado el deseo de buscar la gracia de Dios, hermano. Yo solo puedo imaginarme a esa mujer que en el momento más preciso dijo, aquí no podemos bajar la fuerza, no podemos bajar la intensidad, quiero mi milagro. Y pasó la multitud, se arrastró con fe y tocó el borde del manto de Jesús y fue sana. Si usted necesita un milagro de sanidad, si usted ha estado pidiendo por sanidad y sus fuerzas se están acabando, hermano, que la palabra de Dios la anime, que las palabras de Jesús la fortalezcan, le aviven. Usted dice, falta mucho tiempo, ¿cuándo será, Señor? El Señor tiene lo que usted necesita,
pero es necesario mantener ese avivamiento. Jesús le dijo a los discípulos: ustedes dicen que falta tiempo, yo les digo, prepárense porque los campos ya están blancos, es el momento de cosechar. Amén. Entonces, hermanos, que como aquella mujer del flujo se arrastró y gastó toda su fuerza, gaste usted su fuerza, sus energías en el Señor, y Él mismo le va a renovar, le va a fortalecer con todo el poder. Como aquellos hombres que estuvieron en Hebreos capítulo número 11, versículo número 34, que dice la Escritura que sacaron fuerzas de debilidad. Probablemente usted ya se siente débil, probablemente se siente sin fuerzas, pero ahí es donde aparece el Señor, hermano. Ahí es donde la mano poderosa de Dios llega para obrar. Quiero leer este texto de Hebreos 11:36 porque es algo muy precioso de lo que Dios va a hacer con su pueblo, con sus hijos, en el momento más preciso de lo que nosotros necesitamos. Dice Hebreos capítulo número 11:36, dice: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Oiga esto, sacaron fuerzas de debilidad. Es ese momento, hermanos, en el cual solo podemos no podemos darnos por vencidos, sino entregarlo todo delante del Señor. Sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batalla. Gloria al Señor. Si tiene alguien a la par, salúdelo y dígale: hazte fuerte en batalla, porque el tiempo se acerca. Va a haber un avivamiento de almas, de salvación, hermano, pero también así como va a haber avivamiento, mucha gente va a ser engañada por las mentiras, por el pecado, va a volver atrás. Por eso necesitamos hoy más que nunca, hermano, incrementar ese deseo, ese anhelo de buscar y de acercarnos al Señor. El apóstol Pablo bien aconsejaría a Timoteo en 2 de Timoteo 1:6 y le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que fue puesto cuando pusimos las manos sobre ti. Amén. Entonces necesitamos, hermanos, ¿qué es lo que va a producir el Señor en nosotros? Un avivamiento, que las almas puedan ser salvadas, que los corazones sean sanados. Amén. Dice el texto Juan 4:37, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Amén. Jesús ha sembrado y Él seguirá trayendo la palabra, pero nosotros debemos contribuir. A los que predicamos, a los que cantamos, a los que escriben un texto, a los que sirven a Dios de diferentes maneras, no es tiempo de bajar la guardia, sino de mirar los campos, hermanos. Hay gente que con una palabra va a ser alcanzada, que con un texto, que con una alabanza, y nosotros debemos estar listos para ser parte de ese pueblo. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Pero algo sí podemos estar seguros, que el Señor viene y trae retribución. He aquí vengo pronto, dice su palabra, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según haya sido su obra. Amén. Entonces, hermano, quiero esta tarde finalizar esta reflexión de la palabra pidiendo al Señor que Él produzca en nosotros un avivamiento, hermanos, que Él traiga un despertar, hermanos. Lo que la gente veía cuando ocurría, cuando la gente veía a Jesús, que puede ocurrir en nuestros días, que puede ocurrir en nuestros tiempos, hermanos. Es el mismo Dios, es el mismo Señor, y nosotros debemos ser portadores de su gracia, de su gloria. Amén. Ahora, ¿qué les parece si oramos, hermanos, por ese avivamiento y le pedimos, Señor, que los que están en tibieza hoy sean sacados de la tibieza, que los que están en frialdad hoy sean sacados de la frialdad, Señor, que los que estamos quizás en un caminar lento podamos incrementar nuestro caminar por la fe, que los que estamos con nuestra fe apocada, que podamos mantener una fe avivada hasta la venida del Señor. Amén. Vamos a orar entonces y vamos a pedir que el Señor obre. Si usted es de las personas que entiende que necesita avivar su fe, si usted es de las personas que entiende que necesita avivar su relación con Dios, o si probablemente es alguien que dice yo estoy bien delante de Dios, pero que en su corazón siente la necesidad de avivar el fuego del don, que usted sabe, hermanos, que está en tibieza, es el tiempo de decirle: Señor, te necesito, avívame, que tu palabra me avive, que tu gracia me levante, me salve, me restaure. El Señor es poderoso para obrar sobre cada uno de nosotros. Vamos a orar, que su presencia, que su palabra se encargue de ministrar. Amén. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Esta tarde hemos leído tu palabra es vida, Señor.
Es claro, Padre, que donde nosotros miramos, Señor amado, una condición diferente, Señor, es lo que tú miras, Señor, es algo mejor, Señor amado. Cuando nosotros miramos solo desolación, maldad, Señor, pobreza, Padre, tú miras la esperanza, Señor. Tienes esperanza para tu pueblo, porque eres un Dios de salvación, Señor amado. Así como aquella mujer, Señor, los discípulos solo miraban a una mujer pecadora, Señor, pero tú mirabas la oportunidad de salvarla, de alcanzar, Señor, a una comunidad, Padre. ¿Qué es lo que tú estás mirando, Señor? Y nosotros no, Señor. Ayúdanos. Quizás nuestra mirada está mal, Señor. Quizás no estamos viendo lo que tú quieres, Señor, pero hoy te pedimos, Señor, ayúdanos a que se produzca en nosotros un avivamiento, Padre, que así como tú mirabas los campos blancos, nosotros los veamos listos, Señor amado, donde hayan almas necesitadas, donde hayan corazones necesitados, Señor, donde hay gente que quizás te ha rechazado toda la vida, Señor, pero que esta, Señor, esta enfermedad, Señor, esta situación de dolor, Señor, va a ser una oportunidad, Padre, para llevar tu palabra, Señor. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús que traigas salvación a las almas, Señor, que puedas producir avivamiento, Padre, que aquello que la religión no puede dar, Señor, que aquello que el fanatismo no puede dar, Señor amado, que aquello, Señor, que la mediocridad no puede dar, Señor, que lo traigas tú, Señor amado, a través de una alabanza, a través de una predicación, Señor, a través de un texto de la palabra, Señor, que podamos salir, oh Dios, de la frialdad, de la tibieza, Señor, y lleguemos a ese avivamiento de saber que vienes pronto, que vienes pronto. Tu palabra dice: en todo tiempo sean blancas vuestras vestiduras, Señor, que así como el trigo da el punto, Señor, y es blanco, Padre, cuando está maduro, que los cristianos podamos crecer hacia la madurez, Señor amado, que nuestras vestiduras, Señor, sean blancas, oh Dios mío, para que seamos recogidos y seamos guardados, Señor, en esa promesa que tú tienes para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te pido, Señor amado. Yo sé que en los hospitales usted está produciendo avivamiento, Señor. En las calles usted va a producir avivamiento, Padre. Usted va a producir avivamiento, Señor, en las familias, en los corazones, Señor. Usted va a salvar, Padre, aquello que parece perdido, Señor. Aquella mujer del pozo, Señor, era una mujer que estaba, Señor, marginada, Señor. No había esperanza para ella por su pecado, Señor. De la misma manera hay gente, hay familias, alcánzalas, sálvalas por tu poder, Señor amado. Y a los que servimos en tu obra, ayúdanos, Señor, a estar listos, a estar preparados, Señor amado, para ese momento maravilloso. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Padre. Gracias, Señor. Amén, Dios, y amén. Gloria al Señor. Bendito Cristo. No cabe duda, hermanos, que nuestro Dios es bueno, Él es maravilloso. Y a los que tenemos esa esperanza de que el Señor va a sanarnos, que el Señor va a librarnos, el salmista decía: tarde, mañana y mediodía hoy oraré a ti, y tú, Señor, vas a oír mi voz. Hermanos, incrementemos nuestro deseo. Que esta palabra de este día sirva, hermanos, para que usted incremente la intensidad, la fuerza y la velocidad con la que busca el Señor. Amén. Si se estaba ya no siendo tan intenso, que vuelva, hermanos, que vuelva ese primer amor hacia la obra de Dios, hacia lo que Dios le ha dado. Si ya no sentía fuerza, que hoy sea fortalecido en el Señor. Si sentía que ya no daba pasos para adelante, que hoy comience a dar pasos de fe y vuelva a caminar en esa senda que el Señor tiene para sus vidas y para cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Qué gusto me da saludarles a los hermanos. Qué bueno a los hermanos que podemos saludar, a los amigos. Dios les bendiga. Es un gozo maravilloso. Así es de que me gozo de poder verles y poder saludarles. Amén. Quizás en un momento no puedo leer en este momento los comentarios porque no los veo, pero en un momento los leo y me gozo, hermanos. Siempre estamos orando. Los días viernes tenemos siempre nuestro horario. Desde las 10 de la noche hasta las 12 estamos orando, pidiéndole al Señor. Yo sé que la iglesia ora, pero es necesario que también nos unamos en esa misma mente, en ese mismo corazón de buscar a nuestro Rey que vive por los siglos de los siglos. Amén. Así es de que nosotros estamos listos, hermanos, deseosos de seguir adelante, y que con todo el corazón Dios produzca, Jesús produzca, su palabra produzca un avivamiento en cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Si el Señor quiere, nos volveremos a ver el próximo martes. Eso a las 7:15 estamos iniciando, y esperamos que el Señor pueda bendecirnos. Dios les bendiga.